La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer lunes una batería de medidas enfocadas a promover las inversiones en el país. Durante la conferencia de prensa liderada por el ministro Odone, la directora de Zonas Francas, Isabel Antonaccio, y el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, explicaron en detalle las medidas. Una de ellas tiene que ver con la absorción por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ley de Vivienda Promovida. Esto ya había sido anunciado la semana pasada por la ministra del ramo, Tamara Paseiro, al comparecer al Parlamento. La Ley de Vivienda Promovida tiene varios objetivos, una fuerte apuntalamiento al empleo y a la inversión, el cual como gobierno queremos, por supuesto, es una prioridad y seguir apostando a esa inversión y a ese crecimiento en el empleo. Pero también nos debemos como Ministerio de Vivienda que la Ley de Vivienda Promovida no estaba dando respuesta a los sectores que para nosotros son principales, que es el que el Estado tiene que, como Ministerio de Vivienda, apoyar y permitir y favorecer el acceso. Entonces, para eso es que hicimos estas modificaciones también en la Ley de Vivienda para el Entre Todos. ¿Cambia el régimen tributario, que es el incentivo para el promotor? No cambia para ninguna de las dos, justamente, no cambia. La Ley de Vivienda de Interés Social, en un primer momento, promovida, luego fue un gran dinamizador del sector de la construcción en nuestro país, y hemos visto cómo algunos sectores de la ciudad de Montevideo, algunas calles, algunos barrios han tenido justamente una dinamización sorprendente. Por ejemplo, no hay que ir más lejos, la zona del Cordón, aquí en Montevideo. Pero la ministra decía que ese instrumento no ha dado resultados para determinado sector de la población. ¿Cómo reciben esto desde los promotores de la construcción, que empujaron para algunos cambios en el sector, en el gobierno de la calle Pou, y que eso se vio reflejado justamente en más construcción y más empleo? Vamos a conversar esta mañana con Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Francisco Morales, Otra Mañana. Durán, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, un gusto. Por favor, en primer lugar, como hacemos siempre, Aníbal, recordémosle a la audiencia qué es o quiénes son los promotores privados de la construcción, qué rol juegan justamente en las inversiones en construcción. Los promotores privados, fundados allá por el año 1990, somos el único sector dentro de la industria de la construcción que invierte en el mismo y construye sustancialmente obra privada, y dentro de obra privada vivienda. ¿Se entiende? El único sector que invierte en la construcción es el promotor privado. Y eso permite, esa inversión permite después el desarrollo del evento que sea, del emprendimiento inmobiliario que sea. Siempre hablamos, Francisco, de obra privada y, repito, sustancialmente vivienda, que es el target mayoritario de los promotores. Días pasados ustedes escribieron una columna en el diario El País con respecto al aniversario que se viene para los promotores privados de la construcción. Teniendo en cuenta este rol que usted nos explicaba, ¿cómo han advertido el dinamismo en el sector de la construcción en los últimos años? Bueno, muy bien. Cuando hablamos de últimos años, pongamos el último lustro de la calle Pou, cuando en abril del 2020 él saca los topes de precios a la vivienda promovida, pedido por la asociación reiteradamente, y eso fue un boom de inversión y de construcción de vivienda. Lo dijiste tú al inicio cuando estabas haciendo la presentación. O sea que es absolutamente virtuoso, y eso se refleja sustancialmente en un aspecto no menor, que es el número de obreros que trabajan en el sector. Eso es un número de BPS que te voy a decir ahora, que el BPS nos lo comunica. Estamos hablando de casi 60.000 obreros directos en el sector de la construcción, un número que es ya estructural, porque de la época de la calle Pou viene ascendiendo 55 en adelante, cuando en la jerga de la construcción se dice que el número predominante siempre fue de 40.000. Durante décadas fue 40.000, en ese contexto, en ese entorno, más o menos. Pero que a partir, repito, del 2020 empezó a incrementarse sostenidamente. Hoy estamos rondando los 59.000 directos, y se dice en la jerga que por cada obrero directo, o digo directo que está en obra, está en obra, se dice en la jerga que por cada obrero directo hay uno fuera de obra.
o sea, un indirecto fuera de obra. Ergo, estamos hablando más de 120.000 personas, le sumamos fleteros, barraqueros, en fin, gente que están en derredor de la industria de la construcción, estamos hablando capaz de 130.000 personas que le da trabajo a esta industria, ¿no? Y ahora no hay UPM, ahora el porcentaje más alto es obra privada, y dentro de obra privada, sin duda, vivienda promovida. Durán, antes de que se plantearan estos cambios o que se anunciaran algunos cambios que todavía no están claros del todo a la ley de vivienda promovida, ¿la tendencia indicaba que el sector iba a seguir desarrollándose o que ya había encontrado una meseta y ese era su escenario con una tendencia incluso a una caída? ¿Cómo lo advierte? No meseta para nada. Es más, Francisco, en el 2024 ingresaron de 264 proyectos, récord absoluto de ingreso de proyectos, 264. Y tomando el año calendario, julio 2024, julio 2025, ya estamos en 240 proyectos. O sea, ya va a ser este año 2025, va a ser récord en ingreso de proyectos. O sea que muy lejos de ser una meseta. En la medida que, como bien dijiste tú, los cambios que aún no están confirmados, en fin, ahí hay un rum. Vamos, yo quiero ver la literatura. Cuando la vea ahí va a estar más tranquilo. Sin prejuicio de eso, la idea es, si esto no cambia sustancialmente, es continuar con la inversión en vivienda promovida y también en Entre Todos. Ahí ustedes planteaban, cuando se inició este instrumento, que fue en el gobierno de Mujica, se llamaba vivienda de interés social, luego se cambió a vivienda promovida. Como mencionábamos en la introducción del reportaje, hay algunos sectores que naturalmente han cambiado su fisonomía y su cara. Hablamos de la zona de Cordón, pero otras zonas también, digamos. La ministra planteaba, en este audio que escuchábamos recién, que para ciertos sectores de la población este instrumento no ha dado los resultados esperados. ¿Ustedes comparten el análisis? Sí, le asiste razón. Nosotros somos mentores de la ley, Francisco. En el 2010 hicimos un proyecto que le entregamos al presidente Mujica, 2010. O sea, parimos la criatura. En realidad, APCU parió la criatura. Y en el 2011 trabajamos todo el año con Carlos Mendive, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda del momento, que al final salió un proyecto de ley al Parlamento que fue votado por todos los partidos en noviembre del 2011. Pero ahí se dice que la denominamos mal. La vivienda siempre es social, pero cuando pusimos vivienda de interés social, la gente pensó que era para deciles más bajos. Y nuestra intención siempre, primigenia, y así se le dijimos al presidente Mujica y a Mendive, era que fuera para estratos clase media, media alta. No abarcaba la clase baja. Entonces ahí fue una suerte de confusión. Capaz fue error nuestro también haberle puesto vivienda de interés social, cuando en definitiva apuntaba a otro target, que es el target que hacían normalmente los promotores privados. Los promotores privados tradicionalmente han construido en la costa y allende la costa. Cuando la costa, por aquellos años del 2010, se saturó, no había posibilidades, porque estaban caros los precios, no había terrenos, la casuística fue variada. Se nos ocurrió con Julio Villamide, asesor nuestro fallecido, explorar otras zonas. Y ahí fue que salió la vivienda promovida hacia otras zonas. Necesitamos un incentivo. El incentivo fue las exoneraciones que hábilmente gestionó el Poder Ejecutivo de la época. Recordémosle entonces a la audiencia, Durán, ¿cuáles son las características que tienen los proyectos que pueden ser comprendidos dentro del sistema de vivienda promovida? Es una vivienda que no admite construcción e inversión en zonas costeras, no admite en balnearios, admite en zonas alejadas de esos lugares. Toda la Costa de Oro no se puede hacer vivienda promovida, no está expresamente establecido por la ley. O sea que, por decirlo de forma burda, Avenida Italia al Norte, por decirlo de forma burda, se permite hacer vivienda promovida prácticamente en toda su extensión. Y de hecho, lo que ha sucedido, como tú lo dijiste bien en algún momento, se ha revolucionado la ciudad con vivienda promovida, y hoy mismo se está revolucionando la ciudad con vivienda promovida. Se han acaparado 14, 15 barrios, sustituyendo además nada de abolir patrimonio, sustituyendo construcciones viejas o terrenos baldíos o casas en estado de demolición. O sea, se es muy respetuoso con el patrimonio. Tuvimos sendas reuniones con el director de patrimonio anterior, el arquitecto William Rey, donde un poquito para que nos orientara en ese aspecto. Claro. O sea que en ese aspecto hemos sido muy cuidadosos y, repito, hemos, digamos que masificado, por decirlo de alguna forma, el centro de Montevideo,
Sí está faltando alguna zona del oeste, por ejemplo, de Montevideo, donde ahí precisamente es para deciles más bajos, porque las tierras son más baratas y seguramente la calidad de la vivienda no sea igual a la calidad de la vivienda, digamos, de un cordón o de una blanqueada. Claro. No estoy hablando de vivienda denigrante ni mucho menos, vivienda digna, pero tiene otros pormenores. Ujú. Como usted dice que no pueden ser cercanos de la costa, digamos, y plantea que, por ejemplo, zonas de la costa de Canelones no pueden incorporarse o no pueden ser alcanzadas por el plan. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ciudades como Atlántida, que son ciudades costeras, ciudades balneario, pero que también se han desarrollado ya de una forma determinada que permitirían perfectamente el desarrollo de vivienda en esas zonas? Pero pasa que sí está bien tu inquietud, pero la ley expresamente prohíbe los balnearios eso, los nombra a texto expreso. Después que haya una modificación puede haber, no permite hacer vivienda promovida en Atlántida, en el Pinar, en esas zonas populosas, no lo permite. ¿Sería atractivo para ustedes poder Sí, vulnerar sería. esa limitación Sí, claro. o cambiarla? Y lo hemos planteado de abarcar un poquito, de modificar en algún punto la zonificación. Aspecto al cual se refirió Odone ayer, que habla de cambio de zonificación, donde ves, ahí es un tema que no quiero entrar mucho porque no la tenemos clara, porque no se anticipa Está qué bien. zona se podría estar cambiando, no Está tenemos bien. mucha idea. Antes de profundizar un poco más, al comienzo de la gestión de la intendenta Cosi aquí en Montevideo también había anunciado las posibilidades de tener más metros de altura de algunos espacios en algunas zonas de Montevideo. ¿Cómo han visto ustedes el vínculo con la Intendencia de Montevideo para la construcción de ciertas obras y si esas medidas anunciadas por la intendenta Cose dieron resultado? No, las medidas, bueno, buena voluntad, ni que hablar, eran ciertas avenidas importantes que permitían más altura, pero el promotor no asistió a esos lugares. Te diría que en forma excepcional sí, pero no, se lo dijimos a la ingeniera Cose, no se puede decir el motivo, lo cierto es que no, incluso estaba la infraestructura adecuada como para construir, pero no esa mayor altura, esa tentación por el lado de los metros no sedujo a los promotores. Uh-huh. Y el otro aspecto de tu pregunta, dato de la realidad, no estoy inventando. Y otro aspecto de tu pregunta es que el vínculo siempre fue muy estrecho, tanto con la ingeniera Cose como actualmente con Mario Vergara. Sucede que hay un problema ancestral, Francisco, que no es imputable ni a esta intendencia, ni a la otra, ni a la otra, que es el piso quinto de la intendencia, que es donde entran los permisos de construcción. Ese es un tema que no se logra zanjar, porque te cuento anécdotas de grupos inversores. Un promotor es el que pone el dinero, como yo te dije. Pero a veces el promotor arma su grupo inversor, porque no puede solo y llama socios puntuales. Pero ese grupo inversor, que no es del palo, que no es del sector, que simplemente está invirtiendo por tener un lucro, una ganancia, se harta de la espera de los permisos de construcción, del permiso, de la autorización del permiso. Entonces se va. Capital es cobarde y dice, no, yo me voy con mis petates a otro lado. Y se han frustrado negocios millonarios, se lo hemos dicho a todos los intendentes, ya a Mario Vergara, frustrados negocios millonarios por la dilación en el otorgamiento del permiso de construcción. Es algo que es inconcebible. Tuvimos una reunión la semana pasada con un cargo nuevo que hay en la intendencia, el jefe de gabinete, Justo Nandi, que lo preside, que nos pareció muy receptivo el hombre, y bueno, le planteamos esa problemática, que no pueden demorar los permisos, pero hablamos a veces, Francisco, de permisos que demoran 2 o 3 años en salir, en expedirse, que es burocracia, simplemente burocracia. Hay burocracia buena y está la de la mala. No hablo de mala fe ni de desidia, no hablamos nada de eso, estamos en condiciones, pero sí es un dato de la realidad de lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, ese es el gran tema que tenemos por delante con la intendencia, sustancialmente Montevideo. Uh-huh. Maldonado y Canelones marchan mucho mejor. Durán, usted mencionaba recién que el plan de vivienda promovida no ha podido dar respuesta a una parte del sector de población en el acceso a la vivienda, pero advertimos que en lo que va del año hay 240 proyectos aprobados cuando el año pasado cerró con 264, o sea, hay una demanda importante del sector de la construcción para vivienda, digamos. ¿Hacia qué público? ¿A quiénes apunta esa demanda? ¿Y quién cubre esa demanda? ¿Estamos hablando de vivienda promovida o entre todos? De vivienda promovida, siempre vivienda promovida. Una digresión, es todo vivienda promovida. Entre todos es vivienda promovida, que quede claro. Es todo vivienda promovida. Lo que pasa es que entre todos tiene tope de precios en la venta, está topeado los precios. Y en la vivienda promovida tradicional no están topeados los precios. Entonces, eso apunta deciles 6, 7
eventualmente 8, la vivienda promovida tradicional, que es un complejo, un núcleo familiar de 80, 90 mil pesos por mes. En ese entorno, no puedo ser muy preciso en la cifra, pero en ese entorno está. Y después ya para abajo, 6, 5, 4, ya es el plan Entre Todos, donde deciles de ingresos más bajos. Y a eso apunta el plan Entre Todos, que repito, es vivienda promovida, pero como están los precios de venta topeados, bueno, entonces hay un límite que no se puede superar. Uh-huh. Pero insisto con el tema entonces, la demanda de la ley de vivienda promovida sin tope, ¿qué sectores de la población económicamente hablando acceden a ella? No me refiero a los deciles, sino qué sectores, digamos, ¿de dónde viene esa inversión para construir vivienda? Clase media típica, la constatación de los hechos, clase media típica compra de vivienda promovida, y también, y quiero acá desmentir a un portal que una vez dijo que el 70% de la vivienda promovida la compraban los inversores y el 30% los usuarios finales. El porcentaje es exactamente al revés. Y además lo estoy diciendo quien representa a los promotores que están en la... El 70% es inversión final, son usuarios, o sea que van a vivir allí, y un 30% sí son inversores que compran para arrendar. Uh-huh. Lo que ha permitido en estos últimos 3 años, según el INE, que hayan descendido los alquileres, porque al haber mayor oferta, desciende naturalmente el alquiler. Uh-huh. Entonces han descendido los alquileres, sobre todo en barrios como Cordón, La Blanqueada, Centro, Barrio Sur, han descendido los alquileres, no digo notoriamente, pero sí lo han hecho. Uh-huh. Entonces es un virtuosismo de la ley, ¿no? Pero repito, el 70% usuarios finales, clase media, ahí anda. Y uh-huh. el 30% restante, inversores que invierten para arrendar. Y además, Francisco, sí. Lo que quiero decir es esto, ¿a quién le venden? Hay gente me pregunta, ¿a quién le venden siempre? Y se vende permanentemente. Esa era el núcleo de la pregunta, digamos. Sí. ¿A quién le venden el 30% restante que queda de esas obras? Muchos inversores que no son necesariamente de la construcción, que no están en la construcción, que son del agro, o que son argentinos, están volviendo argentinos, hay chilenos, que compran para arrendar. Grupos importantes de brasileros de Porto Alegre han venido a comprar para arrendar. Entonces, entonces se va abriendo la torta. Por algo promotor sigue invirtiendo y construyendo, porque tiene demanda, porque tiene necesariamente demanda. Entonces, por eso digo que el 70% es usuario final que buscan en su casa, su apartamento, y sobre todo vivir con más seguridad, ¿no? Son gente que se viene de lugares más apartados, que con un esfuerzo económico vienen a un apartamento que aparentemente daría más seguridad que una casa, uh-huh. por decir algo. Le hacía también esa pregunta, Durán, y ha habido comentarios, tanto en redes como en algunas instancias periodísticas, y a usted esto creo que lo indigna, que es cuando se habla de la inversión en vivienda y se lo vincula al lavado de activos, digamos, o a la llegada de dinero negro para el desarrollo de ciertas obras, o para señalar que parte de esas construcciones sirven con ese fin, el fin del lavado de activos. ¿Qué responde usted a esos cuestionamientos? La respuesta que es obvia, es una obviedad, que va de suyo, que no me consta en 35 años de APCU, no me consta en absoluto que nunca haya pasado, nunca hubo necesidad de hacer un ROS, un reporte de operación sospechoso al Banco Central. No me consta ni siquiera eso, que algún promotor... Claro, la casuística son 300 promotores, yo no puedo estar atrás de los 300. Por ahí sucedió algún hecho aislado y uno no se dio cuenta, o no se me notificó, que no tienen por qué notificarme. Pero como todo se sabe, y en general uno está en contacto permanente con todo el mundo, nunca hubo nada al respecto. Hemos ido ahora a la Senaclaf con todos nuestros papeles, mostrando lo que es la gremial. Instruimos a los socios en el tema de diligencia de vida, que es simple y compleja, para que tomen toda la diligencia cuando venden un apartamento. O sea que no nos duele en prenda, Francisco, no nos cabe ese comentario. Uh-huh. Teniendo en cuenta lo que mencionábamos más temprano con respecto a la cantidad de proyectos que hay y a estos cambios que se van a introducir, desde la perspectiva de los promotores de vivienda de la construcción, ¿cuáles serían los cambios que se podrían hacer, no a este sistema que está funcionando, sino a Entre Todos o eventualmente otros instrumentos, para que la construcción de vivienda esté orientada a sectores de deciles más bajos y que puedan justamente servir para combatir un gran problema que tiene la sociedad uruguaya, que es el acceso a la vivienda, digamos? ¿Cuáles son los instrumentos que pensaría ustedes pueden servir en esa dinámica? Respecto a Entre Todos,
yo no quiero entrar en el tema porque he leído, escuchado comentarios periodísticos. Sí hay sugerencias para cambiarlo y para mejorarlo. Repito, es vivienda promovida y sí hay promotores que ya están incursionando en ello. Entre todos venía siendo muy interesante en el interior, no tanto en Montevideo. Entonces lo que nosotros logramos el año pasado, APCU logró con Eduardo González, el anterior director nacional de vivienda, fue que aumentara un poco el tope de precios a la venta. Es decir, estaban topeados los precios y el promotor no llegaba con ese tope. No llegaba por su gasto, por sus costos. La compra de terrenos no llegaba. Repito, sin inversión del promotor. Entonces, con buen criterio, el anterior gobierno, a instancias de APCU, elevó el tope de precios a 35%, elevó un 35% en Canelones y Montevideo, puntualmente. Lo que ha determinado que ahí sí los números se están cerrando un poco mejor y ha permitido que ya promotores hayan comprado terrenos, digamos, en zonas más alejadas de Montevideo. Como repito, el promotor estaba en curso más que nada en el interior. Ahora están empezando a invertir y construir posteriormente en Montevideo, una vez que se dilucide estos pequeños cambios que habría entre todos, que no, repito, no quiero entrar porque no tengo la ratificación de los mismos. A priori, porque lo que uno ha visto no serían tan sustanciales y podrían andar bien. Con respecto a esos cambios, ¿ustedes han sido consultados? ¿Esperan reunirse con el ministro, con la ministra Paseiro, para ser parte de los cambios que se puedan instrumentar? Bueno, no, es que lo hemos hecho ya varias veces. Entre otras cosas, la vivienda promovida, la tradicional, no va a sufrir cambios sustanciales, no digo que sea por APCU, pero vaya que hicimos fuerza para que esto quedara así cuando le mostramos al ministro Donel los números. Como hoy dije Francisco, por ejemplo, la cantidad de obreros que están trabajando. Entonces, como tanto apela y aboga el ministro por inversión, bueno, le dijimos, entre el 20 y el 24, Francisco, los promotores privados invirtieron casi $3.000 millones de plata de ellos, ¿no? Y entonces el hombre quedó absolutamente entusiasmado y digo, no voy a cambiar lo que está bien. Sí se cambió, como se sabe, que la resolución final para dar la promoción la va a tener Comap. Va a estar en el ámbito del Ministerio de Economía. La sacan del Ministerio de Vivienda para llevarla al Ministerio de Economía. ¿Ese cambio en particular a usted le parece correcto? ¿Le parece complejo? Sí. ¿Cómo lo advierte? Vamos a ver cómo funciona la Comap. Hay un tema de celeridad. Porque si parece como el piso quinto de la Intendencia, no se salen malos proyectos. Pero confiamos en que va a haber mucha celeridad en la Comap a priori estamos de acuerdo. No es la historia que ha tenido la Comap hasta ahora, digamos. Estamos hablando de una entidad bastante con una celeridad importante, digamos, ¿no? Claro, viste que hoy dijo Don ayer, que hay un atraso de 4.000 expedientes en la Comap, y que más van a transformar Comap y Zona Francas en la Agencia Nacional de Inversión, creo, así se va a llamar a partir de la ley de presupuesto. O sea, ahí hay una señora, Isabel Antonaccio, que es muy diligente, tenemos un buen vínculo, es una suerte de mano derecha de Odone, que va a ser la directora de esta Agencia Nacional de Vivienda. O sea que pensamos que la Comap va a andar, estamos de acuerdo con la medida, lo que se hizo, dejar solamente el Ministerio de Vivienda para entre todos y resaltar el aspecto de la promoción en el Ministerio de Vivienda en Comap, o la Agencia Nacional de Inversión va a ser, mejor dicho. Sí, lo suscribimos. En la medida, repito, que sea diligente, que saquen rápido los proyectos. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. Estamos conversando con Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Durán, quería incorporar en el cierre de la entrevista un asunto más. Tiempo atrás fue lanzado por parte del Poder Ejecutivo en asociación con algunas entidades de la construcción y de distintas obras, de distintos sectores, de la sociedad, una campaña a favor de la seguridad laboral, con varios mensajes. Por ejemplo, un chiquilín que está sentado arriba de una pelota y dice: cuando vuelva del trabajo vamos a la placita, y el mensaje abajo es: cada 10 días muere un trabajador en un accidente laboral. Días pasados ocurrió justamente la muerte de un trabajador, de un arquitecto que se fue al vacío en una obra. Ha habido otros ejemplos recientemente. ¿Por qué era importante sacar esta campaña ahora y por qué es importante acompañar justamente este proceso que está llevando adelante el gobierno y los privados? Bueno, en primer lugar, la campaña es iniciativa del Ministerio de Trabajo, ¿no? De Juan Castillo y de Luis Puig.
del Inspector Nacional de Trabajo. Francisco, APCU creó en el año 1995 un departamento específico de seguridad y salud en la construcción. 95. Estamos desde esa época trabajando sin solución de continuidad en el tema. Vaya que le damos importancia al tema de seguridad. Lo que no es obvio es que hayan habido accidentes, sí, pero sustancialmente en los últimos años, a nivel de los promotores privados, sin accidentes, tenemos un sistema de trabajo muy particular que permite que inspectores personales nuestros, prevencionistas es el término, recorran las obras diariamente de nuestros asociados. Diariamente recorren las obras y les llaman la atención al capataz o al arquitecto de la obra si hay alguna falencia, si hay algún problema. Y puntualmente, si se cambia eso y mejora, se sigue asistiendo. Pero ha pasado que a un socio no hizo caso omiso y se le bajó del listado de socios. Se le suspendió para después bajársele. O sea, actuamos con mucho rigor en eso. Es determinante. Entonces, cuando Luis Puig nos llamó hace una semana para estos temas que tú decías, respecto a campaña de sensibilización en seguridad y salud, pero presto fuimos porque, repito, somos los decanos en el tema del año 95 y hacemos, Francisco, cursos en nuestra sede de Boulevard España semanalmente en capacitación de seguridad, semanalmente, para obreros y mandos medios. O sea, pruebas al canto, estamos trabajando todos los días con eso. También trabajan, de hecho el 7 de agosto pasado, realizaron una actividad con los riesgos psicolaborales en el ámbito laboral. Exactamente, eso es un tema que está tan en boga ahora. Estamos trabajando mucho en salud mental. Pero tanto a nivel de APCU, que lo estamos promocionando por nuestro lado, con una psiquiatra y una psicóloga, sino también a través con la Cámara de la Construcción, con el ZUNCA y con algún otro organismo más, y el Ministerio de Trabajo, trabajando ahí en otro ámbito, en otra mesa de trabajo, en cómo mejorar la salud mental, y le hemos pedido informes a la Universidad de la República para que diagnostique el tema en la industria de la construcción. Y en eso estamos. O sea que se trabajan por forma nosotros por un lado y con las demás gremiales y con el Ministerio por otro. Hasta ahora no hay un diagnóstico, digamos, están esperando ese informe. Exactamente. ¿Qué es lo que ausculta usted de la situación con respecto a salud mental en el ámbito de la construcción? Bueno, de lo que surgen de dichos de los prevencionistas que recorren las obras y demás, es un tema que fue muy complicado y que está tendiendo a mejorar. Es decir, hay mucha charla en obra. Mucha charla en obra de nuestros prevencionistas, que a veces va con un psicólogo, instándolos a dejar lo que ya saben, el vicio de fumar no sería tanto, del trago, de la droga, son las cosas por las cuales a veces hay mucho drama familiar, mucho conflicto familiar, todo un contexto complicado, ¿no? Pese a que tienen salarios muy dignos los obreros de la construcción, y ojalá siga siendo así, porque al contrario, es mejor, pero son contextos complicados. Pero yo diría que la tendencia viene siendo mejorable. Por ejemplo, estos cursos que hacemos psicosociales en APCU se llenan de obreros, que van después de trabajar al curso. Voy a tomar mate con la señora, con los hijos, se van a asistir ahí. Entonces eso es una constatación de que algo está funcionando, ¿no? Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Mucho gusto, un abrazo grande, Francisco.